Hola, te habla Luis Marión y te invito a continuar explorando el concepto de base de datos normalizadas. En un video anterior vimos que cuando tú vas a diseñar una base de datos, tú puedes empezar desde tu diseño conceptual y crear luego tu ER diagram y vas a arribar a una base de datos que está en tercera forma normal, o es posible que tú empieces de una hoja de Excel y entonces vayas aplicando las reglas de normalización y también llegue a una base de datos que está en third normal form. El problema es que luego que ya tu base de datos está creada, al momento de tú agregarle campos a las diferentes tablas, es posible que si no tienes suficiente cuidado, entonces pierda la normalización. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo de cómo ir agregando tablas de validaciones a las tablas principales que casi siempre traen problemas y hace que se pierda esa idea de la normalización. Aquí tenemos la tabla persona y tenemos tres tablas, ¿verdad? Una tabla de código de idioma, código país, código de sexo, porque la tabla persona tiene un código de idioma, un código de país y un código de sexo. Y si hubieran otros códigos, tendría que tener aquí tablas. O sea que si yo tengo 200 códigos en persona, tendría que tener 200 tablas de validaciones. Entonces vamos a ver aquí el ejemplo en el cual yo voy a crear esas tablas. Primero aquí seleccionamos la base de datos. Bien, luego borramos nuestras tablas si ya existen. Bien, fíjate que yo tengo aquí una tabla de persona y las tablas de idiomas. Entonces ahora vamos a crear la tabla de persona que tiene ID persona, nombre, apellido, idioma, país y sexo. Vamos a crear esas tablas y entonces aquí vamos a agregarle datos a la tabla de persona. Luis va al nombre, Marión va al apellido, EN es el idioma, USA es el país y entonces aquí va M el sexo y así tengo tres. Entonces vamos a agregarle datos a estas tablas que están aquí, lo ejecutamos y ya fueron creadas. Entonces ahora yo voy a crear las tablas de código. Fíjate que aquí yo tengo tres tablas de código. Aquí yo voy a tener tres tablas de código. Una para código de idioma con opción orden y descripción. Y fíjate que voy a ponerle un valor de default de 1 al orden, ¿verdad? Entonces, o sea que si yo no lo especifico, siempre va a coger un valor 1. Tengo una para código país y tengo una para código de sexo. Y así, si tuviera 200 tablas, creara 200 códigos, tendría 200 tablitas parecidas. Y entonces aquí sencillamente le voy a cargar datos a cada tabla. Fíjate que al cargar código idioma, yo no me pongo opción y descripción porque entonces aquí arriba tiene un valor de default que es 1, o sea que no tengo que especificarlo porque va a coger ese valor, pero sin embargo en USA yo sí voy a especificar el orden porque yo quiero que específicamente, explícitamente, USA tenga un valor de 0 y República Dominicana tenga un valor de 1 para que así USA me salga encima en el sort, porque si no la R va primero que la U. Entonces yo ahora aquí creo mis tablas, ¿verdad? Lo primero que tengo que hacer es crear mis tablas aquí de códigos. Y ahora le voy a insertar datos. Y aquí le inserté datos. Y ahora vamos a ver cuáles son los datos que yo tengo en esas tablas. En la tabla persona, yo tengo tres personas. Luis, Juan y Sandra. El idioma inglés en USA masculino. Español, República Dominicana masculino. Español, República Dominicana femenino. Y entonces, ¿qué tengo yo aquí en las tablas de auxiliar, las tablas de validación? Yo tengo aquí el inglés, ¿verdad? Y español. Tengo aquí USA y República Dominicana. Fíjate el orden. Fíjate que USA me sale arriba porque yo aquí le puse un order by, le puse orden y opción. Le pongo el orden delante, es un truquito para asegurarme que me salga delante, ¿verdad? Eso tú lo puedes ver en el internet, que cuando tú quieres que el país donde está corriendo ese sistema salga encima, que no salga ordenado alfabéticamente, ¿verdad? Ese es un truquito que se hace. Y entonces aquí tengo la otra tabla
que es el sexo femenino, masculino, y si tienes otras preferencias sexuales, la pondría aquí debajo. Entonces, ahora, ok, eso está normalizado, pero yo tengo que hacer un query para desnormalizar la base de datos. Este es un concepto que tú oyes comúnmente, donde los reportes, ya sea para presentarlo en Excel, para darle un extract, una extracción de la data a los usuarios o para sacarlo en un reporte, entonces hay que denormalizar la base de datos precisamente con un select, que ya se lo vimos en videos anteriores, que se puede usar aquí un join con las tablas. Entonces yo aquí ejecuto este select y ahora fíjate que yo he hecho, yo he tomado aquí persona, join código de idioma, de nuevo join con el código de país y de nuevo join con el código de sexo. Fíjate que en cada caso yo estoy joining, estoy combinando o encadenando el campo de la tabla principal con el campo de la tabla de validación para idioma, para país y para sexo. Y entonces fíjate que aquí sería ya la tabla denormalizada que yo presentaría en un reporte al gerente de venta que inicialmente me dio esa tabla, ¿verdad? O si es dentro de una universidad, a la administración de la universidad. A propósito, fíjate que yo aquí estoy utilizando inner join. Tienes que tener cuidado porque si por alguna razón en la tabla principal hay un código que no existe en la tabla de validación, entonces no te va a salir porque estás utilizando inner join. O sea que aquí yo te recomendaría que tú utilizaras, en lugar de inner join, utilizara left outer join. Tú puedes poner left outer join o sencillamente left join, creo que también lo permite. Ok, yo me acostumbro siempre a poner left outer join, pero aquí vamos a probarlo con left join, a ver si lo podemos poner a funcionar. Aquí left join y entonces lo ejecuto y evidentemente me va a dar el mismo resultado porque en este caso todos los datos en la tabla principal existen en las tablas de validación, pero si no existieran en la tabla de validación y tú pones inner join, entonces no lo va a ver y ni siquiera te va a dar cuenta que está incorrecto. O sea que en estos casos casi siempre se utiliza casi siempre se acostumbra a utilizar left join. Entonces, vamos a ver otro caso en el cual, como hablamos aquí en el video, ¿verdad? En lugar de tener una tabla para cada uno de los campos, que serían 200 tablas, si las tablas tienen 200 códigos, vamos a ver aquí el caso en que tú puedes crear solamente 2 tablas para almacenar todos los códigos con el siguiente truco. En este caso, tú crearías una tabla que va a tener, que es una lista simplemente para tú presentarla en las pantallas de administración del sistema, ¿verdad? O para que los programadores sepan también cuáles son los códigos que se han creado, y una tabla de código de detail donde tú tienes en esa sola tabla, tú vas a almacenar todos los códigos. Aquí tú tendrías, ¿verdad? Que cada uno de estos son una constante, o sea que idioma, país y sexo son constantes que identifican campos. Si tú tienes otros campos de código como son región, color, todos esos campos de código tú lo vas a tener aquí como una constante, ¿verdad? En una sola tabla de código detail y entonces, claro, aquí tendría un solo registro arriba en el código de header. O sea que por cada campo aquí hay un registro, pero aquí adentro hay, por cada código hay un registro con sus opciones. Bien, entonces vamos a ver aquí un ejemplo de cómo podemos lograr esto. Aquí yo tengo entonces 2 tablas solamente. Vamos a borrarla por si existen. Y entonces el código de header o código de encabezado, ¿verdad? Porque es una tabla maestra, una tabla de detalle. Si tú quieres, le puedes poner código MST de maestra y código DT de detalle, como tú quieras. Entonces, aquí tengo 2 campos que son código de descripción y aquí yo voy a tener entonces, voy a tener código, opción, orden y descripción. Y la clave es una clave compuesta que es tanto el código como la opción. Bien, porque aquí fíjate que la clave, yo tengo que incluir el código y la opción porque es posible que hayan claves duplicadas. O sea, idioma, o sea, país
pudiera tener un código aquí que sea EN por alguna razón. Entonces, tú necesitas poner aquí la clave compuesta, ¿verdad? Y si pone el código nada más, entonces también va a estar repetido. O sea, que tiene que tener la clave compuesta de tanto el código como la opción, ¿verdad? Y el orden no lo necesita en la clave, sino que es ya cuando tú vas a leer la información, tú lo ordenas por el orden para tú lograr que Estados Unidos, por ejemplo, te quede arriba. Entonces yo aquí tengo mi tabla, la primary key es código y opción, y voy a crear estas dos tablas. Ya están creadas y entonces le voy a insertar datos a mis tablas. Primero le inserto datos a la tabla de código header, ¿verdad? Y luego le inserto datos a la tabla de código detail. Y ya está. Fíjate que es lo mismo aquí o muy similar el hecho de que yo aquí estoy poniendo código, opción y descripción, ¿verdad? Y pongo idioma, inglés, ¿verdad? Sería EN aquí, ¿verdad? Y aquí yo espero que haya puesto arriba también en la persona EN de inglés. Ok, entonces vamos aquí a borrarlo todo y a crearlo de nuevo para que coja ese arreglo. Bien, entonces ahora, cuando yo chequee aquí la tabla persona, son los mismos datos aquí, ¿verdad? Que habíamos tenido antes, pero entonces ahora estas dos tablas, la tabla de código y header, si yo la chequeo a ver su contenido, la tabla de código tiene, de código header, código maestra de códigos, tiene un registro por cada código, por cada campo de código que tú tengas en tu sistema. O sea que si tú tienes 200 códigos, tú vas a tener aquí 200 registros. Bien, si tiene 1000 códigos, va a tener 1000 registros. Y entonces en la clave de detalle, tú vas a tener que para cada código las diferentes opciones. Para idioma tiene 2 opciones, inglés y español. Para país tiene 2 opciones, República Dominicana y USA. Y para sexo tiene dos, femenino y masculino. Y si tiene otras preferencias sexuales, estarían aquí. Y entonces, ahora tú consulta, ¿verdad?, a la base de datos para tú denormalizar esa base de datos, esas tablas y poderla presentar a un reporte es un poquito más complicado en el sentido de que ahora, fíjate que estos son constantes. Aquí tú tienes idioma es una constante y país es una constante y sexo es una constante. O sea que aquí el select, aunque es muy parecido al anterior, cuando tú hagas aquí el inner join, que es idioma con su opción, tú tienes que decir y que el código sea igual a idioma. Fíjate que aquí la opción, ¿verdad? Si es el idioma, cuando para Luis tú vas a tener, déjame presentar aquí debajo para que tú tengas una idea de lo que yo te estoy diciendo. Aquí, cuando tú tengas aquí el idioma, por ejemplo, EN para Luis, para tú poderlo encadenar con idioma, EN, tú lo encadenas con EN. Pero además de eso, que es aquí en el inner join, además de eso tú tienes que decir aquí que I, ¿verdad? Que I, o sea, tú encadenas el idioma, pero además de eso tienes que decir que I, el código, sea igual a idioma. O sea, que en el inner join tú puedes poner no solamente comparación entre campos, tú puedes también comparar un campo con una constante. O sea que para cada caso tú vas a comparar el código con la opción y, ¿verdad?, el campo de la tabla principal, tú lo vas a comparar con opción y va a decir además que el código en la tabla auxiliar sea igual a la constante que representa tu campo en la tabla principal, que no tiene que ser el mismo nombre, ¿verdad? Porque si allá tú tienes país de origen, aquí tú le puedes poner país O, porque a lo mejor no te cabe aquí en el header. Lo importante es que sea un código único para cada campo. Entonces, de nuevo, fíjate que aquí en lugar de inner join, yo te recomendaría que le pusiera left join. Aunque en este ejemplo en particular
no varía, yo sí te recomendaría, porque si no existe, entonces no te va a salir y no te va a dar cuenta que está incorrecto. Entonces, cuando tú haces aquí tu select, fíjate que el resultado es el mismo que nos dio cuando teníamos una tabla única para cada código. Pero la ventaja de esto es que tú tienes, si tienes 200 tablas de validaciones, la puedes poner en una sola tabla o en un par de tablas. Este método tú lo vas a ver muy común en la vida práctica. Ahora, si tú estás haciendo un trabajo para la universidad de base de datos normalizada, yo te recomendaría que crearas una tabla para cada uno de los campos en las tablas principales para así ser más purista, ¿verdad? Más ajustarte a las reglas y asegurarte de que tenga tu A en tu materia. Y eso es todo. Gracias por escuchar.